se acuerdan, les piden, les piden a unos niños que realicen unos dibujos de un bombero, de un piloto de avión, una cirujana, un cirujano. Hoy para cerrar el tema de los estereotipos les voy a compartir un video, ¿sí? Y a continuación vamos a desarrollar el tema de violencia, primero de violencia de género en general, para poder arribar hacia el tema de la violencia laboral, que es el tema que, que nos interesa hoy ver. Así que les voy a compartir primero el video, ¿sí? Esperen que les voy a poner en grande la pantalla, ¿sí? Para que puedan todos verlo mejor. Y esperen que voy a solucionar el tema del sonido, así tienen buen audio. Y vamos a ver si les puedo poner también subtítulos, ¿sí? Que muchas veces los subtítulos ayudan cuando no hay buen audio. Ok, ahí vamos a ver. Ok, ahí lo tenemos, ahí se los comparto. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela, roles y estereotipos de género. Es frecuente el uso de género como sinónimo de sexo, pero ¿quieren decir lo mismo? Las personas son clasificadas como varones y mujeres según el sexo que se les asigna al nacer. En cambio, el género hace referencia a los atributos diferenciados que se esperan en razón de esa asignación. Por este motivo, el género es una construcción sostenida por creencias y prácticas que varían según la época y las sociedades. Los roles de género refieren a las posiciones que socialmente ocupan o se espera que ocupen las personas en función del género. De los varones se espera que sean fuertes, que no lloren, que sean los proveedores económicos, y de las mujeres que asuman los trabajos de cuidado, el mantenimiento de la casa y la responsabilidad afectiva. ¿Hay que encajar en una categoría? Los roles se transforman en estereotipos, los cuales definen cómo las personas, según sus genitales, deben ser, sentir, pensar. Son una simplificación y su construcción surge de prejuicios. ¡Quiero ser presidenta! Quiero ser bailarín. La identidad de género es cómo cada persona se autopercibe y puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. La Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012, es pionera en el mundo. Reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida en el documento y el acceso a la atención sanitaria integral. En Argentina, los movimientos sociales y de mujeres se movilizan con los reclamos de los colectivos LGTB y más, lo que fortalece y visibiliza la lucha. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género? Es necesaria la perspectiva de género en las acciones diarias porque las desigualdades de género existen y pueden afectar a personas de diversas maneras. La capacitación a los tres poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género.
Eh, bueno, el video, si recuerdan, es la síntesis, el repaso de lo que, Uno, dos, tres. ¿Algo que les hubiese gustado que fuese diferente? perdón, les decía que el video que vimos, les compartí recién, sí, es una síntesis de lo que vimos en la clase anterior, en la clase presencial, ¿sí? Resume el video el tema de los estereotipos, de los roles, ¿sí? Que estuvimos largamente hablando, ¿sí? Y eso nos va a dar las bases para que este, podamos continuar, como les decía, con el tema de hoy, ¿sí? Quería compartirles este cuadro, ¿sí? Que ahora se los muestro, ¿sí? El Power, eh, que ustedes lo van a tener, que es un resumen, ¿sí? De la temática que venimos hablando, ¿sí? Donde pusimos mucho hincapié en la diferencia importante que existe en no confundir los términos sexo biológico y género, ¿sí? Normalmente asimilamos los dos términos como términos iguales, ¿sí? Y claramente, ¿sí? Son términos que significan algo totalmente distinto, ¿sí? Tengan presente que cuando hablamos de sexo, ¿sí? Siempre nos referimos a esta distinción, esta asignación que se hace biológicamente cuando una persona nace, ¿sí? Eh, conforme genitales, hormonas, es biológico, es fisiológico, si decimos varón o mujer, y por eso normalmente hoy en la actualidad se dice sexo biológico asignado al momento de nacer, que es un concepto totalmente distinto, ¿sí? Que no son sinónimos ni se le parecen cuando hablamos de género, ¿sí? Acuérdense que dijimos que género era ese conjunto de, este, o esa construcción social que hacíamos y esa construcción que hacemos entre todos, ¿sí? Respecto de las creencias, las conductas y los roles que asignamos y esperamos de los varones y de las mujeres, y pusimos muchos ejemplos, ¿no? Pusimos ejemplos de la ropa, ¿sí? Eh, pusimos el ejemplo de los deportes, hablamos del deporte y cómo el deporte también se va construyendo con esa expectativa, y pusimos, hablamos del fútbol, ¿sí? Que era un deporte eh, exclusivo, ¿sí? Asignado exclusivamente a los varones, y que eso justamente como es algo que se construye y se modifica, este, se ha ido transformando esa expectativa, esa creencia de lo que esperamos, y hoy en la actualidad ya hablamos de fútbol masculino y de fútbol femenino, ¿sí? Porque se ha transformado esa construcción social, ¿sí? Eh, de lo que espera de varones y mujeres. Hoy esperamos, al igual que del varón, que juegue al fútbol, ¿sí? Que sea un deporte no exclusivo, que tanto la mujer como el varón puedan jugarlo de manera profesional, ¿sí? Entonces, eso demuestra esto que es fundamental para que se entienda que el sexo biológico es en orden a la naturaleza y que no se modifica, y que el género es en orden a la construcción esta, como les decía, esta construcción social, ¿sí? Y que en función de eso es que sí se puede modificar, ¿sí? El sexo no se modifica,
y el género sí se modifica a lo largo del tiempo y en diferentes sociedades. Diferentes sociedades y tienen diferentes pensamientos y asignación de roles, y acuérdense siempre para que ustedes refresquen la idea que hablamos de, como les decía, de la falda, ¿sí? La falda en Escocia, ¿sí? No, no significa lo mismo que la falda acá en Salta, Argentina, porque es una prenda, ¿sí? Que esperamos que use solamente eh, el varón. Y en Escocia, los varones usan falda. Este, estos son los 4 términos o conceptos que ustedes tienen que tener incorporados: sexo biológico, género, identidad de género y expresión de género, para poder distinguirlas, ¿sí? Y asimilarlas. Les voy a compartir, ¿sí? Un power ahora, ¿sí? Con el tema de hoy, ¿sí? Como les dije hace rato, sí, hoy quería desarrollar eh, la temática de la violencia de género, para poder arribar a la violencia laboral, que es un tema que les atañe a ustedes directamente como cuidadoras de niños y niñas, ¿sí? Porque sí se presentan casos de violencia también para las personas que realizan tareas de cuidado. Em, Violencia de género en el mundo del trabajo, ¿sí? Em, Primero tenemos que hablar, como les decía recién, de qué es y cómo se manifiesta la violencia de género, ¿sí? Porque una vez que andemos el concepto, el término de violencia y vemos cómo se manifiesta, ¿sí? Recién ahí vamos a poder incorporar el concepto de violencia laboral y entenderlo como tal, sí, aplicado a las relaciones de trabajo. Entonces, ¿qué es y cómo se manifiesta la violencia de género? Lo primero que me gustaría decirles a ustedes, ¿sí? Que existe en la legislación argentina, perdón, una ley que es la 26485, ¿sí? En donde define en su artículo la ley, ¿sí? Eh, la violencia contra las mujeres, ¿sí? Hace un desarrollo, ¿sí? Eh, Respecto de lo que se debe entender por violencia contra las mujeres, y en esa definición, sí, eh, apunta directamente a los diferentes tipos de violencia. Y es importante que destaquemos la distinción que hace la ley de violencia contra las mujeres, porque ahora vamos a ver y ustedes van a entender que este concepto de violencia al que nos referimos y siempre está asociado normalmente con violencia física. Nosotros decimos, bueno, es una persona violenta y sin querer asociamos esa palabra a la violencia física. ¿Sí? Es automático decir violencia asociada solamente, como les digo, a la violencia física. La ley habla de violencia psicológica, de violencia sexual y de violencia económica o patrimonial. ¿Sí? Hace un distingo claro, ¿sí? Y también habla de que esta violencia contra las mujeres se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito eh, privado, ¿sí? Em,
y que esta violencia sí afecta la vida, la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica, sexual y económica de las mujeres, así también como su seguridad personal. Hace una definición amplia de lo que la ley entiende de violencia contra las mujeres. Em, ¿Qué es esto de la violencia? Bueno, hay tipos y hay modalidades de violencia de género. ¿Sí? Les voy a compartir, si me aguardan, primero un video y a partir del video voy a empezar a definirlas y a explicarlas a cada una de ellas, pero el video les va a servir mucho para que ustedes entiendan el concepto y la definición que da la ley. Ok, ahora se lo comparto el video, aguarden. Se puso play, ahí, esta no es. Ok, ahí está. Permítanme que les agrande la pantalla, ¿sí? Ahí está. Si ustedes están atentas, sí, van a ver que se van mostrando diferentes situaciones y a partir de ahí vamos a poder empezar a definir, a describir y a hacer una ampliación de cada uno de los conceptos. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes, violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino, pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género
es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay 3 clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? Espero tu comentario. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Espero tu suscripción para seguir en contacto. Soy Daniel y fue un placer compartir este momento. Hasta la próxima. Bueno, me parece que es muy ilustrativo el video, explica de una manera clara, ¿sí? Bien concisa, esto que vamos a desarrollar nosotros ahora. Si a alguna le interesa, lo quiere tener, me avisan, yo los comparto, yo algunos videos los voy compartiendo en el grupo. Les compartí
un tríptico recién, ¿sí? Que está referido al tema que vamos a desarrollar hoy, pero si a alguien le interesa tener el video, sí, lo podemos compartir sin ningún problema en el grupo de WhatsApp. Si me aguardan, sí, voy a buscar la lámina que les estaba compartiendo hace rato para que desarrollemos un poquito el tema este que se tocó en el video de recién, ¿sí? Um, ok, ahí tenemos ese power, ¿sí? El power sintetiza, ¿sí? Y pone en palabras el video que les compartí recién, ¿sí? Primero, antes de entrar a estos distintos tipos de violencia, ¿sí? Em, eh, sería importante, ¿sí? Que, que digamos cómo se manifiesta la violencia de género, ¿no? Porque la violencia de género es un concepto amplio. Después vemos los diferentes tipos de violencia y cuando vemos los diferentes tipos de violencia ahí vamos encasillando, ¿sí? Las diferentes conductas y que hacen que sea física, psicológica, sexual, simbólica o patrimonial. Pero en sí la violencia de género se manifiesta a través de conductas de control, ¿sí? Conductas de control, conductas de humillación, de amenazas, agresiones físicas, sexuales y económicas. Y ahora, eh, ¿cuál es el objetivo o la finalidad, ¿sí? De estas conductas? Bueno, el objetivo o la finalidad de estas conductas es justamente imponer el dominio sobre la mujer, ¿sí? Y esta forma de imposición de dominio y de control sobre la mujer, ¿sí? Puede ser de manera sutil, ¿sí? Que no se percibe, que la mujer no se da cuenta, o puede ser explícita, ¿sí? Y cuando decimos sutil es un insulto, los celos, algún comentario, eh, algún chiste, ¿sí? O explícita, ¿sí? La violencia es explícita cuando hablamos de golpes, cuando hablamos de abuso sexual, ¿sí? Em, el caso más grave de violencia, ¿sí? Es el femicidio. Y esa violencia de género que se manifiesta a través de estas conductas, como le decía, que pueden ser explícitas o sutiles, ¿sí? También tienen un ciclo que se llama ciclo de violencia, que si tenemos tiempo, voy a compartirles un video, ¿sí? Donde se ve este ciclo de violencia, en donde juegan una serie de factores, ¿sí? Eh, y donde concluye, ¿sí? Eh, esta violencia que se va generando entre una pareja. ¿Qué será esto de la violencia física? Bueno, les decía yo hace rato que cuando hablamos de violencia, inmediatamente y de manera automática asociamos la violencia con la violencia física, ¿sí? Y es lo que dice la lámina, ¿sí? Un empujón, un golpe, un tirón, eh, cualquier acto que dañe el cuerpo de la mujer, ¿sí? El uso de armas implican la violencia física, ese daño, ¿sí? Que se hace, secuela, ¿sí? La marca cuando hay violencia física. Por eso esto de asociarla automáticamente a la violencia física, porque la violencia, ¿sí? Deja, como les decía, esta secuela, ¿sí? Vemos el golpe en el cuerpo, el daño físico, ¿sí? Y podemos asociar fácilmente, ¿sí? Esa secuela a la violencia física, que es
la violencia, como les decía, que tenemos más incorporada y asociada como violencia de género. ¿Qué podemos decir respecto de la violencia psicológica? ¿Qué entenderemos por violencias psicológicas? Bueno, recién cuando les decía que la violencia psicológica o de la violencia de género se manifiesta a través de diferentes conductas y que hay conductas que son explícitas y otras que son sutiles. Bueno, cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos de la forma más frecuente de agresión reportada en nuestro país, la violencia psicológica, ¿sí? Y, y es la que está presente, ¿sí?, en más del 95% de los casos de violencia de género y doméstica que se denuncian. Ahora, parece difícil, ¿sí?, dar o mencionar, ¿sí?, formas de violencia psicológica o ejemplos de violencia psicológica porque es algo que no se puede ver, pero ahora cuando desarrollemos con ejemplos, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí?, que esas situaciones que vamos describiendo, ¿sí?, esos ejemplos que vamos dando, ¿sí?, son ejemplos juntamente y es violencia psicológica y sí, hay situaciones muy claras donde podemos definir como situación de violencia psicológica, ¿sí? Y la pregunta es si esa violencia psicológica provoca o deja algún daño en la mujer. Claramente que sí, ¿sí? Hay daño, ¿sí? Daño emocional, ¿sí? Porque esta violencia se genera a través de manipulación, humillación, ¿sí? Y normalmente, sí, la violencia psicológica suele ser el antecedente o el acompañante de las agresiones físicas, ¿sí? Este tipo de violencia psicológica, ¿sí?, aumenta su incidencia en contextos en que una persona está encerrada o aislada o alejada de su contacto o de su entorno. Como les decía recién, ¿sí?, el tipo de violencia, la psicológica, sí tiene una prevalencia del 97%, ¿sí? Supera a la violencia física y a la violencia sexual, ¿sí? Normalmente el contexto donde se da la violencia psicológica sí es en el ámbito privado, sí, en la casa, en el hogar. Y normalmente, sí, cuando veamos ejemplos se van a dar cuenta que la violencia psicológica es una violencia diaria, ¿sí? Tiene como una rutina, ¿sí? ¿Qué provoca la violencia psicológica? Bueno, la violencia psicológica daña la autoestima de la persona, ¿sí? Ese daño provoca crisis en la persona que la está sufriendo y que la está eh, padeciendo y provoca daños emocionales significativos, ¿sí? Y como les dije, el impacto, ¿sí?, que tiene la violencia psicológica que provoca daños emocionales significativos, normalmente y en la mayoría de los casos es el paso previo a formas más visibles de violencia, ¿sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí?, que es la antesala en la mayoría de los casos de la violencia física, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es esto de la violencia psicológica? ¿Cómo la podemos detectar? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, la violencia psicológica son esa serie de humillaciones, de gritos, de insultos, ¿sí?, de celos extremos, ese aislamiento de la familia, de los amigos, la manipulación y la amenaza. Todo esto define, todas estas conductas definen a la violencia psicológica, ¿sí? No veas a tus amigos porque no me gustan, no son buena influencia,
ya no los veas más, no me caen bien. Y a tu mamá y a tu papá tampoco, sí, porque este, eh, siempre están haciendo eh, malos comentarios sobre mí, no me quieren, ¿sí? Ese ir separando del entorno a la persona, ir aislándola, ¿sí? De la familia, ir aislándola de los amigos, ¿sí? Esos gritos y esos insultos y esa amenaza constante, esa humillación de no servís para nada, no sabés hacer nada, ¿sí? Este, mm, Esa degradación constante y controlar las acciones de la persona, ¿sí? Em, Desvalorizarla a la persona, ¿sí? Sos una inútil, ¿sí? Em, Desvalorizar la personalidad, ¿sí? Desvalorizar el cuerpo, ¿sí? Estás gorda, estás flaca, mira lo que te pusiste, ¿sí? Capacidades intelectuales, ¿sí? No aprendes nada, ¿sí? Haces mal el trabajo que haces, ¿sí? Desvalorizar el trabajo, ¿sí? Humillar, culpabilizar por culpa tuya, no salimos, por culpa tuya nos pasó esto, vos tenés la culpa de esto, ¿sí? La vigilancia constante, ¿sí? Esto de, me revisa el celular porque me cuida, ¿sí? Esto de revisar el celular, con quién habla, a quién le escribe, ¿sí? Las actividades que realiza, dónde fuiste, con quién fuiste, me estás mintiendo, ¿sí? Eh, eh, la ropa que te pusiste, ¿sí? ¿Cómo vas a salir así? Esa ropa no la podés usar, ¿sí? Este, Está hecha una vaca, ¿sí? Este, Todos esos comentarios, ¿sí? Que muchas veces los tomamos hasta de un lado gracioso, ¿sí? Mi mujer no sabe cocinar, es una inútil, ¿sí? Que decimos, bueno, todo eso, ¿sí? Que muchas veces lo vivimos de manera personal o que lo vemos reflejado en alguna relación, una amiga, un pariente, una vecina, ¿sí? Bueno, eso, a eso lo llamamos y lo identificamos como violencia psicológica, ¿sí? Y esa violencia psicológica, como les decía, ¿sí? Causa daño emocional y provoca la disminución de la autoestima de la persona, porque es una continua degradación y controlar acciones y comportamientos, ¿sí? Y ese control y esa degradación, como les decía, se hace a través de amenazas, a través, si no salís conmigo, venís conmigo, este, no vas a poder ver más a tus amigos, ¿sí? Con el acoso, con la restricción, ya no salís más, ¿sí? No podés salir más, te tenés que quedar en la casa, ¿sí? Esa humillación y deshonra constante, ¿sí? El desvalorizar, como les decía, la personalidad, el cuerpo, las capacidades intelectuales y de trabajo, ¿sí? Eh, y en muchos casos vemos que hay inclusive una limitación del derecho de circular, ¿sí? Aislar a una persona en su domicilio. Y que muchas veces este aislamiento no tiene que ser una prohibición directa, de decir vos de acá no salgas, sino que puede ser sutil, ¿sí? No quiero que salgas porque es peligroso, quiero que te quedes para cuidarte, ¿sí? Eh, Muchas veces no se hace la lectura correcta de lo que está pasando y no asociamos, ¿sí? esa conducta y esas acciones, ¿sí? A la violencia psicológica, porque como les decía al principio, ¿sí? Muchas veces son maneras sutiles, ¿sí? Eh, Maneras sutiles para poder justamente eh, controlar, ¿sí? Y poner bajo control y dominio a esa persona, ¿sí? Recuerden que todas las acciones que vamos viendo y a medida que vamos definiendo los diferentes tipos de violencia, sí, el objetivo es común, es el mismo, ¿sí? Es
imponer dominio sobre la mujer. Y bueno, esa imposición de dominio sobre la mujer muchas veces se hace de manera explícita, ¿sí? Cuando hablamos de violencia física y le pegan a una mujer una trompada, estamos hablando, ¿sí? De violencia física, es algo explícito, ¿sí? Pero muchas veces hay este control y este dominio a través de situaciones muy sutiles, ¿sí? Que es difícil en muchos casos, como les decía, identificar que se trata de violencias psicológicas, ¿sí? Nos cuesta entender este, eh, que sea violencia, de violencia psicológica, ¿sí? Porque eh, parece eh, una conducta de cuidado, de atención, eh, de amor inclusive, ¿sí? Pero la finalidad y el objetivo es esto de poder controlar a la otra, a la otra persona, ¿sí? Eh, la violencia psicológica, la categoría violencia psicológica es uno de los mayores padecimientos, ¿sí? De las mujeres porque es un género de violencia invisible a los ojos de la sociedad, ¿sí? Esto es lo que hay que insistir cuando hablamos de violencia psicológica, ¿sí? La gran brecha y diferencia con la violencia física es esto, sí que es invisible a los ojos de la sociedad. No deja marcas comprobables en el cuerpo, como la violencia eh, física, ¿sí? Entonces, un patrón que se va repitiendo, que como les decía, es invisible, ¿sí? Causa daño emocional, disminuye la autoestima, ¿sí? Eh, em, a pesar de que no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica existe legislación en torno a la protección de las mujeres y todas mencionan el tipo de violencia psicológica, aún existiendo legislación de este tipo, es difícil contener, ¿sí? El aumento de esta categoría de, de violencia, ¿sí? Em, ahora, es importante, ¿sí? Que tengamos en cuenta y, y pongamos de relieve, ¿sí? Darle el valor que tiene, ¿sí? A la mujer en los casos que denuncia este tipo de situaciones, ¿sí? El sistema judicial tiene que considerar la palabra de la mujer, que esa palabra tiene valor, ¿sí? Porque no sé si alguna ha escuchado o ha transitado algún tipo de situación, pero muchas veces los comentarios son, bueno, que es mentira, que es una fantasía, que es una exageración, o que se ha imaginado algo que no está pasando y que en realidad eh, eh, no pasó. Sí, esto claramente daña, ¿sí? Sigue dañando a la mujer. Y estos comentarios que yo les decía recién, sí, es una práctica bien arraigada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿sí? Em, Esto de la mentirosa, loca, ¿sí? Este, sin darle la relevancia y la importancia que tiene el relato de la víctima, se desvaloriza la palabra de la mujer. Es muy difícil frente a estas situaciones, ¿sí? Como yo le decía, es invisible a los ojos de la sociedad, ¿sí? Demostrar el daño emocional, ¿sí? Em, em, entonces, justamente al ser invisible, no dejar secuelas que se pueden ver y constatar, ¿sí? A simple vista, ¿sí? Es más fácil esto del comentario de, y lo imaginaste, estás loca, estás exagerando, es un problema hormonal, está de mal humor, minimizar lo que está verdaderamente
eh, sucediendo, ¿sí? Entonces, esto de creer, ¿sí? A la persona, ¿sí? Porque es el camino que se inicia para darle a las personas que denuncian este tipo de violencia, ¿sí? Acceso a la justicia, que tiene que ser claramente una justicia inclusiva, que valore la voz de la mujer, ¿sí? Y que confiemos en que la información que está dando es fiable, ¿sí? Y de esa manera poder iniciar una investigación y también desarrollar políticas públicas este, eficientes, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta, ¿sí? Y ustedes, si tal vez hacen un repaso, ¿sí? De situaciones eh, que les han atravesado por alguna circunstancia, van a, van a ver como esto de que yo les decía, bueno, te lo imaginás, no es para tanto, no exageres, o no pasa nada, ¿sí? Son comentarios, ¿sí? Que muchas veces hemos escuchado o que nos hicieron, ¿sí? Esto de quitarle la relevancia, ¿sí? Y el significado que tiene esto de la violencia psicológica. No dejen de pensar, ¿sí? Que no deja huellas visibles a la sociedad, ¿sí? Em, entonces, como no podemos ver, no podemos eh, a- eh, con nuestra vista lo que está sucediendo, ¿sí? Se tiende a minimizar, ¿sí? Lo que está sucediendo con estos tipos de comentarios que les eh, decía recién, ¿sí? No dejar moretones visibles, ¿sí? No deja moretones visibles, pero sí deja heridas emocionales profundas, ¿sí? Em, Y es un tipo de violencia que también hay que tener en cuenta que se puede colar en cualquier relación, ¿sí? Y eh, hay una serie o un conjunto de comportamientos y actitudes, ¿sí? Que son los que justamente pretenden controlar, eh, menospreciar y aislar a la persona, ¿sí? Em, eh, Esto de las agresiones psicológicas, ¿sí? Tiene mucha más trascendencia y en muchos casos mucha más importancia que la violencia eh, física, ¿sí? Es una violencia emocional, es violencia verbal, ¿sí? Como les decía, no deja marcas en el cuerpo, ¿sí? Hay palabras, hay silencios, hay miradas, hay comportamientos que van día a día erosionando, ¿sí? La autoestima de la persona, ¿sí? Y que muchas veces son muy sutiles, como les decía, y resulta muy difícil poder identificarla. Eh, Esta violencia psicológica, como les decía, trae consecuencias. En muchos casos las secuencias son devastadoras, ¿sí? Eh, y se va manifestando o expresando a través de diferentes síntomas, ¿sí? Algunos trastornos psicosomáticos, ¿sí? Porque el cuerpo expresa, ¿sí? Un dolor que tiene la mente que no puede procesar, ¿sí? Esos estados de ansiedad, ataques de pánico. em, en muchos casos, cuando la exposición a la violencia psicológica es crónica, prolongada, ¿sí? Los malos tratos son prolongados. Muchas mujeres desarrollan trastornos de estrés eh, postraumáticos, ¿sí? Em, em, en una relación es muy difícil reconocer estos signos de los que les vengo comentando, ¿sí? Porque el maltrato es como que se va infiltrando lentamente, ¿sí? Y muchas veces se disfraza el maltrato psicológico de gestos de afecto o preocupación, ¿sí? Si escuchamos decir
lo que les ponía hace rato de ejemplo, no uses esa ropa porque es peligroso, que no salgas a la calle así, porque vos sabés cómo está la calle, ¿sí? Parece un gesto de afecto, de preocupación, ¿sí? Por eso, en muchos casos vemos que durante mucho tiempo la persona que lo sufre, ¿sí? Puede no tener una percepción clara de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y puede estar confundida, desorientada, ¿sí? Inclusive en algunos casos sentir hasta, hasta culpa, ¿sí? En muchos casos hay una figura, ¿sí? Que se reproduce cuando hay violencia psicológica que se llama gaslighting, ¿sí? Que un comportamiento manipulador, ¿sí? Y este comportamiento lleva a la víctima a dudar de sí misma, de sus percepciones, ¿sí? De sus recuerdos, ¿sí? Esto de cuestionar, no estoy segura porque el comentario no sea exagerada, eso no fue así, eso pasó de otra manera. Entonces empieza este cuestionamiento, ¿no? De sí mismo, de las personas que la rodean, de las ideas y de las percepciones que va teniendo y empieza a confundirse, ¿sí? Eh, Esa famosa frase de me estoy volviendo loca, ¿sí? Porque empiezo a dudar de todo lo que está sucediendo. Em, em, para que ustedes terminen de entender este concepto de la violencia psicológica, ¿sí? Tienen que tener fundamentalmente en cuenta, ¿sí? Em, lo siguiente, a menudo, ¿sí? Porque pasa a menudo, se tiende a pensar que si no hay moretones, ¿sí? O agresiones físicas, algún daño, ¿sí? No hay verdadera violencia en una relación. Esta creencia que está muy difundida, ¿sí? O sea, eh, no es que solamente es un relato que existe en los libros, ¿sí? Bueno, esta creencia difundida es peligrosa, ¿sí? Porque puede impedirnos de ver la realidad de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, insisto con esto de aprender a reconocer los signos del maltrato psicológico, ¿sí? Es como dar el primer paso, ¿sí? Es como el paso fundamental, darme cuenta que hay maltrato psicológico y dejar de pensar que me cuida, que me quiere, que me protege, ¿sí? Porque es la manera de tomar conciencia y una vez que se toma conciencia es cuando finalmente se encuentra la fuerza para pedir ayuda. El control es una de las formas más generalizadas de violencia psicológica, ¿sí? Es ese intento continuo de dominar los aspectos de la vida de la otra persona, ¿sí? Y cuando digo controlar es lo que viste, con quién sale, cómo gasta el dinero, ¿sí? En qué gastaste, por qué te compraste, ¿sí? En algunos casos, ¿por qué dormís poco? ¿Por qué dormís mucho? ¿Sí? ¿Por qué comes a esta hora y no a esta otra? ¿Por qué comiste esto y no aquello? ¿Sí? Em, En muchos casos este control inclusive se extiende hasta ambiciones o expectativas personales, ¿sí? Eh, no estudies, no te conviene, cambia de carrera, ¿sí? Esto también limita, ¿sí? Las expectativas o impide que una persona siga una carrera, prosiga sus estudios y acabe por limitar su autonomía, ¿sí? Porque lo vemos como cuidado, como que la otra persona se preocupa, ¿sí? No estudies esa carrera porque no tienes salida laboral, mejor no estudies, quédate en casa, ¿sí? Estás más tranquila, no necesitas seguir estudiando, ¿sí? Bueno, todo eso va impidiendo que la persona siga una carrera, prosiga sus estudios y
concluye, ¿sí?, en limitar su autonomía, en tener su independencia, ¿sí? Otra de las formas de maltrato psicológico también que podemos ver es el aislamiento, ¿sí? El aislamiento sí es un camino que lentamente va llevando, ¿sí?, a convertir a la pareja, ¿sí?, en el único punto de referencia, ¿sí?, con la única persona que habla, que comparte ideas, una charla, ¿sí? Y esto no es que se consigue directamente, como les decía hace rato, decir no veas a fulano de tal porque yo no quiero, ¿sí? Que parece una directiva de la que podemos darnos cuenta que algo está sucediendo. Sí, puede ser muchas veces a través de excusas aparentemente inofensivas, ¿sí? Y de esa manera se empieza a distanciar progresiva, progresivamente a la víctima de su red de apoyo, de la familia, de los amigos, de los colegas, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Nuevamente, el objetivo es hacer a esa persona más dependiente y también mucho más vulnerable, claramente, ¿sí? Poco a poco el mundo se empieza a reducir y de nuevo coincide únicamente con la relación que tiene. Otra de las formas de violencia psicológica son los celos patológicos, ¿sí? Porque esos celos, ¿sí?, cuando son patológicos, se convierten en un instrumento de maltrato, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el amor, sino que es una clara manifestación de posesividad y de profunda inseguridad de la otra persona, ¿sí? Normalmente las personas que exteriorizan estos celos patológicos, ¿sí?, son normalmente y a menudo personas que tienen baja autoestima, ¿sí? Y que continuamente se basan no en hechos y en realidades, sino en sospechas infundadas continuamente, ¿sí? Entonces, esta actitud de esta persona insegura, posesiva, ¿sí?, genera o realiza una serie de comportamientos, ¿sí? Eh, Exigirle a la pareja presencia continua y de manera exclusiva, por ejemplo, sospechas constantes con quién te viste, con quién estás hablando, a quién miraste, ¿sí? El reproche, ¿sí? El reproche constante o que le atribuya falsas intenciones, ¿sí? O sea, eh, le estuviste hablando con fulano qué querías, ¿sí? ¿Por qué lo estabas mirando de esa manera mientras hablaban, ¿sí? O esto de buscar pruebas para justificar sus celos y que la otra persona confiese lo que está haciendo, ¿sí? Eh, eh, Otra de las maneras en que se manifiesta esta violencia psicológica, ustedes van viendo todas estas conductas que yo les voy relatando, ¿sí? Que muchas veces, en muchos casos podemos tener naturalizadas y que son, como les decía al principio, invisibles para la sociedad, ¿no? La humillación y la crítica denigrante, ¿sí? Esto de eh, humillarte, criticarte constantemente, que es una forma de violencia eh, verbal y en muchos casos, ¿sí?, cuando es algo continuo, constante, ¿sí?, puede destruir la identidad de una persona, ¿sí? Em, Cuando se insulta, cuando se degrada, se denigra sistemáticamente, ¿sí?, le vamos negando el valor a esa persona como individuo, ¿sí? Y en los casos extremos vemos a personas convencidas, ¿sí?, que no merecen amor, que no merecen respeto. Eh, Estas humillaciones muchas veces pueden tener un contenido también sexual, ¿sí? Y en estos casos, ¿sí?, nace un sentimiento de vergüenza de la persona que los está padeciendo, ¿sí? Y es más difícil en estos casos la persona que lo sufra que busque ayuda, ¿sí?
Em, Esas actitudes sarcásticas, ¿sí? Insultantes, despectivos, como les decía, mira, no sabes hacer esto, o en la cama no servís para nada, este, comentarios desagradables, mira lo que te pusiste, qué gorda que estás, ¿sí? No sabes ni limpiar, ¿sí? Ni un plato de comida haces, ¿sí? Todas estas actitudes, sí, que son palabras insultantes, despectivas y desagradables, sí, conforman esto de la humillación y la crítica denigrante, y el objetivo siempre es el mismo: destruir la autoestima y la dignidad de la persona, ¿sí? Eh, la intimidación, ¿sí? Eh, es- y la amenaza es otra forma también de violencia psicológica, ¿sí? Y la intimidación no siempre es a través de palabras, también lo tienen que tener presente, ¿sí? Por ejemplo, alguien que se va y chaca, te da un portazo, o paf, y tira algo y lo hace pedazos, ¿sí? Ir conduciendo, cruzarse un semáforo así de una forma temeraria, ¿sí? O molestar y acosar a una mascota, ¿sí? Todos son actos, ustedes ven que no es no son palabras, son actos, e infundir terror, ¿sí? El portazo, el tirar algo, el manejar así de forma temeraria a lo loco, acosar a la mascota de la casa, ¿sí? Eh, no son palabras, ¿sí? Pero sí son actos claramente destinados a demostrar fuerza, ¿sí? Y infundir terror en la persona que los está viendo, ¿sí? Son mensajes no verbales, y esos mensajes no verbales comunican peligro, ¿sí? Estas intimidaciones, ¿sí? Obviamente, ¿sí? La persona le puede añadir o agregar amenazas explícitas, ¿sí? Porque eso refuerza esto de que les decía, de mantener el control, ¿no? Eh, no dejar ver a los hijos, ¿sí? Eh, Utilizar además la violencia física, impedir el acceso a los recursos económicos: no te doy la tarjeta, no te doy plata, ¿sí? Hacer daño a personas seres queridos, ¿sí? Realizar gestos autolesivos o suicidas, ¿sí? También es una forma de intimidar y de amenazar, ¿sí? Eh, Cuando se trata a una persona como un objeto, que es lo que estamos viendo, si todas estas conductas que yo les voy identificando y que les voy desarrollando y contando, ¿sí? Eh, Terminan tratando a la persona víctima como un objeto, ¿sí? En donde se ignora la necesidad y el sentimiento de esa persona, ¿sí? Em, Esta forma de violencia emocional, ¿sí? Este, Deja al descubierto, ¿sí? Eh, Indiferencia eh, hacia el estado físico y psicológico de la pareja, ¿sí? Eh, Cuando veamos el ciclo de la violencia, van a ver que después de pasar estas situaciones que yo les voy contando, estas conductas que se van desarrollando, ¿sí? Em, Puede exigir con total indiferencia, sin considerar el maltrato que está ejerciendo, ¿sí? Sin considerar el estado físico y psicológico, exigir que se mantenga una relación íntima tras una discusión violenta, o que se ocupe de las tareas de la casa aunque se encuentre mal, o que eh, eh, lo acompañe a hacer algún tipo de actividad fuera del hogar, sin considerar la situación en que está atravesando esa persona, ¿sí? Eh, Otra táctica habitual que hace esto de controlar y manipular es tergiversar la comunicación, ¿sí? Eh, por ejemplo, en una discusión, ¿sí? La persona que ejerce maltrato eh, puede mantener un tono de voz tranquilo, neutro, ¿sí?
que provoca la reacción exasperada de la pareja, ¿sí? Y más tarde le dice, va, sos una histérica, sos una exagerada, ¿sí? O dar mensajes ambiguos, vagos, ¿sí? Entonces, la persona queda en estado de confusión, en donde se pregunta, ¿habré hecho algo mal? ¿Sí? Donde tiene ese sentimiento de culpa porque piensa que ha hecho algo mal, porque la otra persona justamente el objetivo era esto, ¿sí? La ambigüedad y la confusión, ¿sí? Em, Todas estas conductas que les he ido contando, ¿sí? Son las que ejemplifican o muestran esto de la violencia psicológica, cuáles son las características de este tipo de violencia que causa daño emocional y que conlleva, insisto, conlleva a la disminución de la autoestima de la víctima. Vamos a hacer acá la primera pausa, ¿sí? Nos tomamos unos minutos, dejen los micrófonos cerrados, no salgan del Zoom, ¿sí? Y en unos minutitos más retomamos con el desarrollo del tema. Gracias. Concepto de, desarrollamos dos conceptos, el concepto de violencia física y ahora recién terminamos con el em, este, de violencia psicológica. Vamos a pasar a ver, ¿sí? El otro acá, ¿sí? Vimos entonces violencia física y violencia psicológica. Vamos a ver esto de violencia sexual, qué entendemos por violencia sexual y cómo podemos desarrollar el concepto de violencia este, sexual. Ahí en el Power, en la lámina que les estoy compartiendo, ¿sí? Ustedes pueden ver, ¿sí? Claramente que dice, se apropia de tu sexualidad, dice primero, ¿sí? Y después acá al costado dice, si te obliga a tener sexo, te exige que realices prácticas que no querés, si se niega a usar preservativo, te obliga a tener sexo con otras personas. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la violencia sexual? Bueno, es todo acto intencional, ¿sí? De naturaleza sexual que es forzado en otra persona sin importar la relación. Y quiero poner hincapié en esto de sin importar su relación, ¿sí? Porque ya vamos a ver enseguida por qué la importancia. Mediante fuerza física, coerción, intimidación, humillación, causando, tomando ventaja eh, con la intoxicación de alguna droga, de alcohol, ¿sí? Eh, o de alguna inhabilidad que tenga esa persona para dar su consentimiento, ¿sí? La violencia sexual incluye eh, muchas conductas. La violación, sí, que la ponemos arriba de la escala, pero está toqueteo indeseado, acoso, comentarios sexuales no deseados, amenazas de violencia relacionadas con violencia sexual, eh, acosamiento,
prostitución o trata humana forzada, ¿sí? Básicamente esto engloba todo lo que entendemos por violencia sexual. La agresión sexual puede ocurrir, tengan presente, puede ocurrir a cualquier persona sin importar su edad, raza, etnia, género, orientación sexual, identidad, religión, ubicación, ¿sí? Em, ¿Qué más podemos decir de la violencia sexual, ¿sí? Em, Cuando hablamos de abuso sexual, ¿sí? Nos referimos a una intrusión física, ¿sí? Donde se utiliza justamente la fuerza, ¿sí? Es cuando se trata de aprovechar una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Respecto de una persona. La violencia sexual, como les decía recién, incluye, ¿sí? También la conducta de acoso y hostigamiento sexual, ¿sí? Es aquella conducta que incomoda, que molesta, que humilla a una persona, ¿sí? Este acoso y este hostigamiento, como les decía, provoca daños a la persona, ¿sí? Em, Pueden traer consecuencias negativas, ¿sí? Porque pueden interferir con el trabajo, y se puede conformar cuando ocurre este acoso sexual, ¿sí? En un entorno hostil, humillante e incómodo, ¿sí? De una persona que está trabajando. Em, la violencia sexual abarca un abanico importante, ¿sí? De conducta, ¿sí? Va desde el acoso verbal, ¿sí? A la penetración forzada, ¿sí? Em, entonces, yo recién cuando les estaba desarrollando el concepto les dije que tuvieran en cuenta la parte que tomaba cuando decía sin importar la relación. ¿Por qué pongo este, hincapié en sin importar la relación sexual? Porque muchas veces se entiende, sí, es algo que está bastante difundido, de que al haber una relación estable, matrimonio, pareja, concubinato, noviazgo, ¿sí? Eh, no puede existir la violencia sexual, ¿sí? Porque es una relación ya preestablecida. Pero, ¿sí? Eh, puede existir violación en el matrimonio o en una cita con un novio o una pareja, ¿sí? Eh, no solamente la violación ocurre por desconocidos, ¿sí? Eh, las insinuaciones sexuales no deseadas o el acoso sexual, ¿sí? Que puede darse en la escuela, en el lugar del trabajo, en la calle, ¿sí? Eh, Claramente, ¿sí? Aún existiendo eh, eh, una relación consolidada como el matrimonio, ¿sí? Puede darse, ¿sí? Esta violencia sexual de la que les estoy hablando. ¿Cuál es el requisito indispensable, ¿sí? O necesario, ¿sí? Que se exige para que eh, esta violencia sexual que estamos definiendo, ¿sí? Deje de ser violencia y sea justamente una relación sexual consentida y no forzada. Así que, ¿cuál es el condimento, cuál es el requisito que necesitamos, ¿sí? Para que sea una relación sexual sin violencia? Bueno, acá entra a jugar un concepto que es importante que ustedes incorporen, que es el consentimiento, ¿sí?
cuando hablamos de relaciones y de violencia sexual, ¿sí? Ponemos muchísimo hincapié en el consentimiento, ¿sí? ¿Y qué es el consentimiento? Bueno, el consentimiento es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo mutuo que tiene que ser voluntario, ¿sí? Tiene que ser libre, entusiasta, irreversible, ¿sí? Y que tiene que ser dado para participar en una actividad sexual específica, ¿sí? No es solo la ausencia de un no quiero, sino la presencia clara de un sí, ¿sí? Hay 5 pilares fundamentales en el consentimiento, en este acuerdo mutuo del que les estoy hablando. Primero, como les dije, tiene que ser libre, ¿sí? ¿Y qué es esto de ser libre? Bueno, tiene que ser otorgado sin presión, sin amenazas, sin chantajes, sin manipulaciones. Ah, si no lo haces, no me querés. Si no lo haces, no te veo más y te dejo, ¿sí? Eh, eh, siempre con algún dolor de cabeza, yo así no sigo, ¿sí? O sea, tiene que ser libre, o sea, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de manipulación o chantaje. Esa es la primera característica de este consentimiento, de este acuerdo mutuo. La segunda característica es que tiene que ser reversible el consentimiento, si este acuerdo mutuo. ¿Qué es que sea reversible? Bueno, quiere decir que una persona puede cambiar de opinión, ¿sí? Y retirar ese consentimiento que ha dado, ¿sí? En cualquier momento, incluso si la actividad ya comenzó, sí, o sea, no tenemos que dar por sentado que yo consentí que nos demos un beso y después si seguimos avanzando, cambio de opinión y ya no quiero seguir, ¿sí? O sea, esa reversibilidad, ese poder cambiar de opinión, ¿sí? Puedes, puede darse en cualquier momento, ¿sí? No, a ver si vos arrancaste, ahora tenés que seguir, no, mira cómo me dejás, no me dejes así, ¿sí? O dar por sentado, como les decía recién, nos besamos, nos empezamos a sacar la ropa y tenemos que seguir hasta el final. No. Una de las características importantes de este consentimiento, de este acuerdo que se da, es justamente que sea reversible, ¿sí? Otra de las características importantes de este consentimiento, ¿sí? Es que tiene que ser informado. ¿Y qué es esto de informado? Bueno, es que hay que saber exactamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Que el otro sepa, ¿sí? Cuál va a ser la situación que se va a plantear y en base a eso, de saber si poder tomar la decisión si querer o no querer seguir, ¿sí? Que sea específico, ¿sí? Quiere decir que el decir sí a una práctica no significa o implica que acepte todas las demás, ¿sí? Y que sea entusiasta, ¿sí? Es muy importante esto de entusiasta, ¿sí? Tiene que haber un deseo mutuo y activo, ¿sí? El silencio no es un sí entusiasta o la pasividad, ¿sí? Tampoco equivale a consentirse. A veces, mucha gente dice, bueno, como estaba callada, era que me estaba diciendo sí, o sea, y no hacía nada, se quedaba sin hacer nada, era porque sí quería, me estaba dando el sí. Esto de entusiasta marca, ¿sí? Eh, o da una característica muy importante al consentimiento, ¿sí? El sí, tiene que ser activo, no tiene que ser pasivo, ¿sí? El silencio no lo podemos tomar como consentimiento porque tiene que existir esto del deseo mutuo y activo. Estas son, como les decía recién, las características del consentimiento, ¿sí? Y la más importante es esto de la reversibilidad o revocabilidad, ¿sí? Porque ahí es donde podemos hacer un distingo importante entre una relación sexual consensuada, ¿sí? Y un acto de violencia sexual. El consentimiento es lo que marca la diferencia y el distingo entre acto sexual o relación sexual consentida o consensuada y acto de violencia sexual.
¿sí? Eh, Insisto mucho con el consentimiento, ¿sí? Porque damos por sentado que si es un matrimonio, ¿sí? Puede haber relaciones sexuales aunque no estén consensuadas. Y consentimiento es algo que tiene que existir en cualquier tipo de relación. La pregunta es, ¿puede haber violación en un matrimonio? Sí, claramente puede haber violación en un matrimonio, en una relación de pareja, en un noviazgo. En la medida en que no existe consentimiento, ¿sí? Consenso mutuo, ¿sí? Estamos hablando de violencia sexual. ¿Sí? Y la importancia de que sea este permiso que uno otorga, que la persona otorga para una actividad sexual, pueda siempre modificarse o retirarse en cualquier momento. ¿Sí? Esto es importante que lo incorporen, esto de decir, ya dije sí y me atengo a las consecuencias de todo lo que además viene, aunque no me guste. ¿Sí? No, bueno, el consentimiento es reversible, es una de las características importantes cuando hablamos de actos de violencia sexual, ¿sí? Y esta reversibilidad o revocabilidad del consentimiento que uno da, de este permiso que se otorga, ¿sí? Eh, es sin justificación, ¿sí? Una persona tiene derecho a cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones. No es que decir no me gusta, tengo frío, ya no tengo ganas. No, no, o sea, decir no quiero seguir es suficiente sin tener que justificar, ¿sí? Esa revocabilidad, esa modificación o ese retiro del permiso que se ha otorgado. Eh, Cuando el consentimiento decimos que es reversible, esa reversibilidad que yo les decía que no tiene que justificarse, o sea que es sin justificación, ¿sí? También tiene la característica de fin inmediato, ¿sí? Es decir, en el momento que la parte retira ese consentimiento, en el momento en que ya retira ese permiso otorgado, ¿sí? Cualquier acto posterior, ¿sí? Se considera como no deseado. ¿Sí? Yo digo, ahora ya no quiero seguir, no es un poquito más, no, no, es inmediato, el fin tiene que ser inmediato, ¿sí? Eh, y este acuerdo, ¿sí? Al ser revocable, este consentimiento que es revocable o reversible, justamente, ¿sí? No es permanente. Es haber dicho que sí, ¿sí? En el pasado, ¿sí? A una relación en el pasado con una persona, ¿sí? Este, no obliga a continuar, ¿sí? Con ese consentimiento si el deseo cesa o no se quiere o no se desea esa relación. Es muy importante, pero muy importante, ¿sí? Eh, Darle relevancia al tema del consentimiento y las características que tiene que tener el consentimiento, ¿sí? Eh, Porque a partir de ahí sí podemos distinguir esto de si ha habido o no ha habido consentimiento, si ha sido un acto sexual consentido o no consentido y se ha transformado en violencia sexual, sí que es de lo que estamos hablando, de un tipo de violencia de género. Claramente, sí, eh, frente a determinadas situaciones, no hay consentimiento válido, ¿sí? Si una persona está bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la droga, ¿sí? Claramente no hay nada que pueda consentir, que pueda decidir con claridad, ¿sí? El efecto del alcohol, el efecto de alguna droga, ¿sí? Impide tomar decisiones con claridad, ¿sí? Decimos, bueno, sí, estaba borracha, una persona bajo los efectos del alcohol y la droga no puede consentir ninguna relación sexual, aunque no diga que no, ¿sí? Aunque se oponga, ¿sí? O aunque diga que sí, sí, claramente una persona, insisto, bajo los efectos del alcohol o de la droga, no puede consentir porque impide que tome una decisión con claridad. Cuando una persona está dormida o inconsciente pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Aunque esté dormida y no diga que no o se resista, ¿sí? Una persona dormida no consiente. Y también, sí, cuando existen situaciones donde son forzadas porque hay una asimetría o una desigualdad de poder o de autoridad, ¿sí?
el jefe con la empleada. Y otros casos también donde decimos que existe consentimiento porque es una práctica difundida, decir, bueno, como está con pollera corta, como está con escote, porque anda en determinado lugar, ¿sí? Damos por sentado, ¿sí? Que esas situaciones, esa ropa, ¿sí? Implican consentimiento, ¿sí? Claramente, ¿sí? También en esos casos, ¿sí? Hay ausencia de consentimiento, ¿sí? E insisto mucho con el tema de la inconsciencia cuando la persona está bajo los efectos de sustancias o de eh, alcohol, ¿sí? Eh, y otra cosa también importante, que el silencio, ¿sí? O la falta de resistencia no significa consentimiento, ¿sí? Quiero que esto lo tengan bien incorporado, ¿sí? Silencio o falta de resistencia no significa consentimiento, ¿sí? Les dije al principio que el consentimiento tiene que ser afirmativo, libre, específico, informado, reversible, entusiasta, ¿sí? Entonces, es importante que cuando hablamos de violencia sexual, ¿sí? Eh, tengamos en claro, ¿sí? Estas características de este acuerdo que se da, ¿sí? De estas directivas que nos indican, ¿sí? Cuando hay violencia sexual. Y la base donde se asienta y se sostiene, ¿sí? Eh, las relaciones sexuales es justamente el consentimiento, este acuerdo, este permiso otorgado que tiene que ser eh, mutuo. Cualquier vulneración, ¿sí? Cualquier acción que vulnere, ¿sí? Este, eh, a la mujer con o sin acceso genital, también tienen que tener en cuenta para que haya violencia sexual, no tiene que necesariamente haber acceso genital, ¿sí? Este, cualquier acción que vulnere el derecho de las mujeres de decidir sobre su vida sexual y reproductiva es violencia sexual, ¿sí? Por eso insisto en el tema del consentimiento, en que puede haber violaciones dentro de relaciones estables, dentro de un matrimonio o de cualquier otro tipo de relación vincular establecida entre dos personas, ¿sí? Y los casos gravísimos de violencia sexual son cuando hablamos de prostitución forzada, de explotación, de esclavitud, acoso, abuso sexual y obviamente cuando también hablamos de tratas de mujeres. Esas son las situaciones donde claramente se ve reflejado esto que les comentaba recién de la violencia sexual. Esperen un segundito, aguárdenme que voy a poner a enchufar, que se está quedando sin batería. Ahí está. Ahí la puse a cargar. Listo. Bueno, antes de pasar a la violencia simbólica, vamos a ver abajo, ¿sí? Ahí como que se salió la imagen, ¿no? ¿Algo pasó? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Se escucha? Ahí está. Porque se me borró la imagen, no sabía si estaba, si estaba con audio, estaba sin audio, porque se me fue la imagen por un momento. Ah, acá me están contestando. Gracias, Cintia, gracias, Brenda, sí se le escucha. Em, Antes de continuar con el desarrollo de los dos tipos de violencia que nos faltan, que son la patrimonial económica y la simbólica, les voy a compartir un video porque nos va a servir para desarrollar esto que les comentaba al principio de los ciclos de violencia, ¿sí? Aguárdenme que voy por el video, ¿sí? Así se los comparto, sí, es un video muy ilustrativo porque van a ver ustedes
los diferentes tipos de violencia. Sí, estuvimos hablando de la violencia física, de la violencia psicológica. Bueno, acá se ve muy claro, sí es muy gráfico el video en cuanto muestra este, los dos tipos de violencia, y también nos va a servir, como les decía recién, para poder explicar eh, enseguida, ¿sí? El ciclo de la violencia, ¿sí? Esperen que se pone el play automáticamente, ahí se está cargando, ya se lo voy a compartir. Ahora vamos a ver. Uh, ok, lo tenemos ya. Esperen que voy a ampliar la pantalla para que esté pantalla completa. Sí, así pueden tener una mejor visión. Está súper lenta la internet hoy. Ahí está. Ahí está. Y ahí les pongo el play y se los comparto. Estoy muy cansada. Me puedo dormir siesta. Primero, Gonza, vamos, mi amor. ¿Qué llegas tan tarde? ¿Dónde te metiste? Ay, que me la aplatan al chiquito, che. ¡Media hora! ¡No puede ser que llegue tan tarde! ¡Te estaba esperando! ¿Con quién hablaba? ¡Contestame! Papá era igual, hay que aguantar. ¿Qué era de comer? Nada de comer. ¿Quién? Yo te decía la plata cafeñera, ¿eh? Al auto. A lo de la abuela. Vamos a abrir. Baje el pico. Vení. Vení, vení. Bueno, como les decía al principio, sí, mientras voy a ir cambiando la imagen, como les decía al principio, es un video, sí, que va reflejando claramente, sí, todos los temas que venimos hablando, sí, cuando hablamos de eh, violencia física y violencia psicológica. En este video, sí, claramente ustedes van a poder identificar las situaciones de violencia física y de violencia psicológica, y también cuando en un rato desarrollemos el ciclo de la violencia, eh, van a ver también cómo en el video va marcando claramente este ciclo de violencia, ¿sí? Eh, y lo vamos a poder entender. Esperen que les voy a dejar, voy a compartirles la siguiente lámina.
¿sí? La que estábamos desarrollando recién con los diferentes tipos de violencia. Así volvemos a la programación habitual. Acá, ahí está. Entonces ya vimos tres tipos de violencia: física, psicológica y sexual. Nos queda la patrimonial, económica y la simbólica. Vamos a avanzar con la violencia patrimonial simbólica, ¿sí? Cuando vamos poniendo ejemplos, vamos a ir poniendo ejemplos para que se entienda esto de la violencia patrimonial y económica, y ahí ustedes enseguida van a poder asociar y entender, ¿sí?, de qué se trata. Ahí, cuando dice en la lámina, en el Power, dice, se apropia del dinero y de los bienes, dice como generalidad, ¿sí? Y después hay algunos ejemplos, ¿sí? Se los priva de dinero, dice, a vos y a tus hijos, se queda con tus ingresos propios o de ambos, te impide ganar tu propio dinero, que oculta, ¿sí?, la existencia de bienes. Entonces ahí cuando empezamos a adelantar, ¿sí?, vamos viendo y nos vamos dando cuenta de cuáles son estas situaciones o las diferentes situaciones, ¿sí?, que reflejan esto de la violencia económica o violencia patrimonial, y ya no nos parece un término tan lejano o incomprensible, ¿sí? Porque muchas veces no podemos visualizar el término, ¿sí?, cuando hablamos de violencia patrimonial y económica, ¿sí? Cuando decimos violencia física, como les decía hace rato, ¿sí?, es fácil identificarla, ¿sí? Es fácil darnos cuenta cuando hay violencia física, ¿sí?, porque vemos la secuela, ¿sí? Vemos de qué se trata. Dijimos que con la violencia psicológica era difícil porque es invisible, ¿sí? Y con la violencia patrimonial y económica sí pasa algo parecido, porque muchas veces asociamos determinados tipos de conductas como parte de eso que tenemos naturalizado, ¿viste? Vieron que en muchas situaciones que vamos presentando y hablando y que vamos desarrollando, hablamos de cómo vamos naturalizando. Bueno, cuando sucede lo de la violencia económica y patrimonial, también hablamos de una forma de abuso basada en el control, ¿sí? Todas son formas de abuso, ¿sí?, que lo que buscan es controlar. Y la violencia patrimonial económica no escapa a esta definición, ¿sí? Porque al ser una forma de abuso basada en el control, ¿sí?, provoca daños a la persona, ¿sí?, en sus bienes personales, como dice la lámina, ¿sí? Y justamente, ¿sí?, la consecuencia de esa violencia económica, de esa violencia patrimonial, también concluye en lo mismo, que es que limitar autonomía de la víctima e independencia, generar dependencia, ¿sí? Seguramente han escuchado muchas veces, porque han visto una amiga, lo han padecido o han sabido de alguna situación, de que en muchos casos ocurre violencia y no se puede terminar con eso, irse a otro lugar, porque justamente son personas que dependen económicamente, totalmente dependientes de otra persona, ¿sí? Tienen esta autonomía totalmente
eh, limitada. Y la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Se puede dar, ¿sí? Por ejemplo, saboteando el trabajo, si no y que puede ser de una manera sutil, ¿sí? Eh, Deja el trabajo, no trabajes, mejor quédate en casa, no me gusta trabajar, ¿sí? O la restricción del dinero, ¿sí? Tenés 10 pesos solamente para hacer las compras del día, o una persona que trabaja y cuando cobra el sueldo tener que entregarlo totalmente a la otra persona para que lo maneje y lo disponga, ¿sí? Cuando se destruye un documento, ¿sí? Desaparezco el DNI, te lo escondo, te lo rompo, ¿sí? Son conductas y situaciones que demuestran esta violencia económica y esta violencia patrimonial de la que estamos hablando, ¿sí? Cuando hay un control estricto, por ejemplo, ¿sí? Obligar a una persona a rendir cuentas detalladas de los gastos. Mostrame cuánto gastaste de pan, de agua, de carne, de la verdura para viajar, por qué gastaste 2 boletos si era solamente uno, si ese control estricto, ese obligar a rendir cuentas detalladas de gasto, pedir recibo, prohibir gastos personales, ¿sí? No te podés comprar una media, aunque estemos en invierno, ¿sí? Surcila que tiene el agujero y ponétela, ¿sí? No podés comprarte un aro porque es un gasto que yo no considero, ¿sí? Cuando se limitan los recursos, cuando se niega el dinero para necesidades básicas, pues, ¿sí? Para comida, para salud, no te doy para que te compres el remedio, ¿sí? O para vestirte, como decía recién, ¿sí? Son ejemplos de conductas, ¿sí? Que demuestran esta violencia patrimonial y económica, ¿sí? Son estos pequeños hechos, estos pequeños ejemplos, ¿sí? Que hablan de violencia económica, ¿sí? Esto que les decía hace rato, prohibir trabajar, prohibir estudiar para que haya un progreso intelectual y un progreso económico, ¿sí? Eh, Acosar en el lugar de trabajo para que la despidan a esa persona también es una forma de violencia laboral, ¿sí? Porque el objetivo es que deje de trabajar para que esa persona dependa económicamente, para que se le limite la autonomía de la víctima, ¿sí? Un claro ejemplo, perdón, un claro ejemplo de violencia económica es no pagar la cuota alimentaria. ¿Sí? El no pago de la cuota alimentaria que está establecida, ya sea por un convenio, ya sea por una sentencia de un juez, es violencia económica porque esto genera dependencia y limita la autonomía de las personas, ¿sí? Cuando hay utilización de recursos que no son propios, ¿sí? Contraer deudas a nombre de la persona, ¿sí? Es decir, sácame un préstamo porque lo necesito, ¿sí? Y después causar un perjuicio porque no se paga, ¿sí? Esa es una forma de violencia económica. Forzar a que me permita acceder a las cuentas de, de esa persona, ¿sí? Forzando el acceso a las cuentas bancarias, ¿sí? Es también una forma de violencia económica. Esto que les decía recién de esconder o destruir documentos personales como el DNI, títulos de una propiedad o el ocultamiento, ¿sí? De alguna propiedad o algún bien, ¿sí? También es violencia económica y violencia patrimonial. Vender algo que no es de uno, ¿sí? Te vendo la heladera, te vendo la bicicleta, que no es de esa persona, ¿sí? También es apropiarse de bienes ajenos y eso también es una muestra, ¿sí? De violencia económica, de violencia eh, eh, patrimonial, ¿sí? Amenazar con desalojar del lugar donde están viviendo, ¿sí? Te vas a ir de acá si no haces lo que querés, ¿sí? O sacarlos directamente de la vivienda familiar, ¿sí? O hacer un desalojo amenazando, es también violencia económica, violencia patrimonial, ¿sí?
todo esto demuestra esta violencia, ¿sí? Este abuso económico, esta coerción, este control que se hace del patrimonio, ¿sí? Esta explotación económica, ¿sí? Claramente demuestra esta violencia, que es una violencia de género financiera, ¿sí? Y muestra esto que les digo de esta explotación eh, a través de limitar la autonomía y generar dependencia, ¿sí? Eh, limitar el flujo del dinero, la disposición del dinero, la limitación de los ingresos, ¿sí? Concluyen esto de generar dependencia, de limitar la autonomía que tiene una persona, ¿sí? Y generar un estado también de vulnerabilidad, porque esa persona depende, ¿sí? De la disposición y de los ingresos que haga la otra persona, ¿sí? Eh, eh, Esto que parece una conducta que se naturaliza muchísimo, ¿no? Esta exigencia excesiva de controles de gasto, exigir los tickets de las compras, ¿sí? O decidir arbitrariamente qué se puede comprar y qué no, ¿sí? Que decimos, bueno, no compramos, no te compras el pantalón, te compras la pollera, no te compras la zapatilla, te compras el zapato, ¿sí? O este zapato no te lo compras, te compras el que yo elijo, ¿sí? Esto sí es una decisión arbitraria de qué se puede comprar y qué no,